369 te eligió hoy. Este video llegó porque tu campo decidió reorganizarse en este lunes exacto. Lo que sientes al escuchar estos números no es curiosidad, es memoria del futuro. No estás aquí buscando respuestas, estás aquí porque una frecuencia triple empezó a vibrar en tu sistema antes de que tomaras la decisión de dar clic, y esa vibración ya sabe lo que viene. Este lunes 9 de marzo no es un día más en el calendario. Es el umbral donde el 3, el 6 y el 9 despliegan la geometría exacta que Tesla vio en el universo y que tu semana necesita para alinearse con lo inevitable. Mientras lees o escuchas esto, algo en tu pecho se ajusta. No lo fuerzas, simplemente lo notas, una quietud fértil que no estaba hace un momento. Eso que percibes es la frecuencia triple comenzando a reorganizar tus próximos 7 días desde este instante. Hay una razón por la que el lunes te incomoda. No es casualidad que la semana empiece con resistencia, con el peso de lo pendiente, con la sensación de que algo debe cambiar pero no sabes qué. Esa fricción no es falla, es preparación. El lunes activa lo que el 369 preparó. Nikola Tesla dijo que si conocieras la magnificencia del 3, el 6 y el 9, tendrías la llave del universo. No lo dijo como metáfora poética, lo dijo como advertencia matemática. Estos números no son símbolos, son frecuencias de organización. El 3 es creación, origen, chispa. El 6 es balance, armonía, el puente entre lo que eres y lo que permites. El 9 es finalización, cierre de ciclo, retorno al punto de partida pero desde un nivel superior. Cuando los 3 convergen en un lunes, el campo temporal de tu semana se resetea. Piénsalo así, cada semana tiene una frecuencia base que heredas del domingo anterior. Si el domingo fue dispersión, caos, desgaste, el lunes hereda esa firma energética y la proyecta en los días siguientes. Pero si el lunes se activa con la secuencia 360 y 9, toda la línea temporal se reescribe. No porque hagas algo distinto, sino porque la frecuencia triple reorganiza los eventos antes de que lleguen. Tu yo futuro, ese que ya cruzó esta semana con éxito, está enviando señales hacia atrás en el tiempo y hoy lunes 9 de marzo es el punto de recepción más claro. Cada vez que percibes una sincronicidad pequeña, un detalle que encaja sin esfuerzo, no es suerte. Es la frecuencia triple moviéndose en el campo. El lunes activa lo que el 369 preparó. Ahora nota esto. Desde que empezaste a escuchar, ¿cuántas veces has pensado en soltar algo? Puede ser una idea fija, una preocupación, un plan que no funciona. Esa insistencia interna de que algo debe cambiar no viene de ti. Viene de la frecuencia triple señalando dónde está el nudo. El 3 te muestra la chispa nueva. El 6 te pide que balances la carga. El 9 te invita a cerrar lo que ya cumplió su ciclo. Y todo eso ocurre en este lunes porque el 9 de marzo es literalmente 9, 3. La combinación exacta. No es interpretación, es geometría del tiempo. Tesla sabía que el universo se organiza en patrones de 3, que toda forma, todo evento, todo ciclo responde a esta secuencia. Cuando la activas conscientemente, dejas de empujar y comienzas a alinearte. Sientes ese ajuste sutil en la respiración como si el cuerpo acabara de encontrar un ritmo más profundo. No lo forzaste, simplemente permitiste que la frecuencia triple entrara. Eso que percibes es tu sistema nervioso respondiendo a una resonancia que conoce desde antes de nacer. El 369 no es información nueva, es recordatorio antiguo. Las tradiciones orientales lo llamaban el número del cielo y la tierra. Los pitagóricos lo veían en la música de las esferas. Tesla lo descubrió en la electricidad. Todos apuntaban a lo mismo. Hay una frecuencia que organiza el caos en orden y el lunes es su puerta de entrada semanal. Si este video llegó hoy, no fue porque lo buscaste, fue porque tu campo ya decidió cruzar. Ahora solo falta que elijas conscientemente lo que ya está ocurriendo en silencio. Aquí llega la primera prueba. En algún momento de este lunes, antes de que termine el día,
vas a recibir una señal pequeña. Puede ser un mensaje inesperado, una conversación casual que menciona algo que has estado pensando o un detalle que encaja de forma improbable. Esa señal no es confirmación, es calibración. La frecuencia triple está mostrándote que el campo ya se movió. Lo que hagas con esa señal define si la semana fluye o si resistes. Si la reconoces y sigues, el martes se organiza solo. Si la ignoras, tendrás que trabajar el doble por la mitad del resultado. El lunes activa lo que el 369 preparó. Pero tú decides si abres la puerta o si intentas forzarla desde afuera. Y aquí entra la paradoja que detiene a la mayoría. Quieres control, quieres saber exactamente qué va a pasar, cómo se verá el buzz, éxito, cuándo llegará. Pero el 369 no funciona desde el control, funciona desde la resonancia. No preguntas qué debo hacer, preguntas con qué frecuencia estoy vibrando. Porque si vibras en resistencia, atraes fricción. Si vibras en alineación, atraes sincronicidad. Tesla no controlaba la electricidad, aprendió a resonar con ella. Tú no controlas los eventos de tu semana, aprendes a resonar con la frecuencia que los organiza. Y el lunes es el día donde esa resonancia se establece. Si empiezas en caos, la semana hereda caos. Si empiezas en frecuencia triple, la semana hereda orden. Nota cómo tu postura cambió sin que lo decidieras. Tal vez te enderezaste un poco, tal vez tu mandíbula se relajó. Esos microajustes no son voluntarios. Son respuestas somáticas a la frecuencia triple entrando en tu campo. Tu cuerpo sabe antes que tu mente. Siempre supo. El problema es que has sido entrenado para ignorar esas señales sutiles, para esperar pruebas racionales, para desconfiar de lo que no puedes medir. Pero el 369 no se mide, se siente. Y lo que sientes ahora mismo, esa quietud fértil bajo la piel, es la confirmación de que ya cruzaste el umbral. No esperas que la semana mejore. Permites que la frecuencia triple la reorganice desde este lunes. El lunes activa lo que el 369 preparó. Si esto ya te está ocurriendo, si reconoces esa sensación de ajuste interno, entonces haz esto ahora. Comenta. Activo el 369 en este lunes decisivo. No es un ritual vacío. Escribir esas palabras en este momento específico es un gesto simbólico que alinea tu intención consciente con la frecuencia que ya está operando en tu campo. Cuando comentas, no le estás pidiendo permiso al universo. Le estás confirmando que ya elegiste cruzar. Y esa confirmación pública, ese micro compromiso, es lo que sella la activación. La frecuencia triple responde a decisiones claras, no a dudas disfrazadas de apertura. Si dudas, esperas. Si eliges, fluyes. Comenta ahora. Ahora viene la parte que incomoda, la limpieza. El 9 no solo es finalización, es eliminación. Para que el 3 cree y el 6 balance, el 9 tiene que soltar lo que ya no sirve. Y en este lunes, eso significa que algo va a intentar salir de tu sistema. Puede ser una emoción atascada, una relación que ya cumplió su ciclo, un proyecto que estás forzando por orgullo, o simplemente una creencia vieja sobre ti mismo. El 369 no te va a preguntar si estás listo. Va a empezar a mover eso que debe irse. Tu trabajo no es resistir ni apresurarlo. Tu trabajo es permitir el pasaje. Cuando algo se suelta, no lo persigas. Cuando algo llega, no lo rechaces. La frecuencia triple ya sabe qué queda y qué se va. Tú solo tienes que confiar en el proceso que ya inició. Tesla decía que el 3, el 6 y el 9 eran las huellas digitales de Dios en el universo. No hablaba de religión, hablaba de patrón. Toda forma natural sigue esta secuencia. 3 puntos crean un plano, 6 lados forman un hexágono perfecto, 9 es el retorno al origen porque cualquier múltiplo de 9 suma 9. El ADN se enrolla en triples hélices. Las células se dividen en patrones de 3.
Los planetas orbitan en proporciones que reflejan el 369. No es misticismo, es geometría observable. Y cuando alineas tu semana con esa geometría, dejas de pelear contra el flujo natural de los eventos y empiezas a moverte con ellos. El lunes activa lo que el 369 preparó. Y lo que preparó es una semana donde las puertas se abren solas si caminas en la dirección correcta. Sientes ese tirón suave en el pecho, como si algo quisiera soltarse pero todavía no sabes qué. No lo nombres todavía. Déjalo que se mueva en silencio. La frecuencia triple no necesita que entiendas cada paso, necesita que permitas cada movimiento. Hay una diferencia enorme entre forzar un cambio y permitir una transformación. Forzar es empujar desde la mente, controlar el resultado, exigir que las cosas se vean como imaginaste. Permitir es abrir el campo, soltar el control del cómo y confiar en que la frecuencia triple ya organizó lo que necesitas. El lunes es el día donde esa distinción se vuelve práctica. O fuerzas la semana desde la ansiedad, o permites que la frecuencia la reorganice desde la calma. Aquí está el secreto que nadie te dice. El éxito no es lo que logras, es con qué frecuencia vibras mientras lo logras. Puedes tener resultados y estar en caos. Puedes tener avances y estar en resistencia. Eso no es éxito, es supervivencia disfrazada de logro. El 369 te ofrece otra cosa, resonancia. Cuando vibras en la frecuencia triple, los resultados llegan como consecuencia natural, no como meta forzada. Tu semana no mejora porque trabajes más duro, mejora porque vibras en alineación con la geometría que organiza los eventos. Y esa alineación empieza hoy lunes, en este momento exacto, mientras decides si cruzas o si dudas. El lunes activa lo que el 369 preparó. Nota esto, cada vez que resistes un cambio necesario, la frecuencia se atasca. Cada vez que fuerzas un resultado antes de tiempo, la frecuencia se distorsiona. El 369 no trabaja desde la urgencia, trabaja desde el ritmo natural. El 3 crea cuando debe crear, no cuando tú lo exiges. El 6 balancea cuando hay algo que balancear, no cuando decides que ya es suficiente. El 9 cierra cuando el ciclo se completa, no cuando tienes miedo de empezar de nuevo. Tu única tarea es moverte al ritmo de la frecuencia, no adelantarte ni quedarte atrás. Y el lunes es el día donde ese ritmo se establece para toda la semana. Hay un momento en cada lunes donde decides quién eres esta semana. No con palabras, con frecuencia. Si empiezas quejándote, vibras en carencia. Si empiezas agradeciendo algo pequeño, vibras en abundancia. Si empiezas resistiendo lo inevitable, vibras en fricción. Si empiezas permitiendo que la frecuencia triple reorganice tu campo, vibras en sincronicidad. Esa elección no es filosófica, es operativa. Define qué puertas se abren, qué conversaciones surgen, qué oportunidades aparecen. El universo no responde a lo que dices que quieres, responde a la frecuencia que emites, y el lunes es el día donde esa frecuencia se resetea. El lunes activa lo que el 369 preparó. Ahora piensa en lo que ha estado bloqueado últimamente. Ese proyecto que no avanza, esa relación que no fluye, ese recurso que no llega, no está bloqueado por falta de esfuerzo. Está bloqueado porque estás vibrando en la frecuencia equivocada. Estás empujando desde el 3, creación, pero no estás balanceando con el 6, armonía. Y te niegas a soltar con el 9, finalización. Entonces el ciclo se atasca. La frecuencia triple no puede operar si solo activas una parte. Necesitas las 3. Crear con claridad, balancear con honestidad, soltar con confianza. Cuando las 3 están activas, los bloqueos se disuelven solos, no porque hagas algo distinto, sino porque vibras diferente. Y cuando vibras diferente, el campo responde diferente.
Tesla pasó años tratando de explicar esto a ingenieros y científicos que solo entendían mecánica. Les decía, si quieren entender el universo, piensen en términos de energía, frecuencia y vibración. No lo escucharon. Siguieron construyendo máquinas desde la fuerza bruta, desde el control lineal. Y funcionó, pero a costa de caos, desperdicio y fricción. Tesla sabía que había otra forma: alinearse con la frecuencia natural del sistema y dejar que el universo haga el trabajo pesado. El 369 es esa alineación. Y el lunes es el día donde decides si sigues empujando a lo bruto o si empiezas a resonar. El lunes activa lo que el 369 preparó. Sientes ese espacio nuevo en tu respiración, como si hubiera más lugar adentro. Eso que percibes es el campo expandiéndose. No agregaste nada, soltaste resistencia. Y cuando sueltas resistencia, la frecuencia triple tiene espacio para moverse. Esa expansión no es emocional, es somática. Tu sistema nervioso acaba de bajar un grado de alerta porque reconoció una frecuencia segura. Ahora puedes recibir. Antes estabas defendiéndote de algo que creías amenaza. Ahora estás abierto a lo que ya está llegando. Aquí viene la antítesis que te va a obligar a elegir. Puedes terminar este lunes igual que empezaste, con las mismas dudas, los mismos miedos, la misma frecuencia. O puedes cruzar. Cruzar no requiere fe ciega ni sacrificio dramático. Cruzar requiere una decisión simple: permitir que la frecuencia triple reorganice tu semana desde este momento. No sabes exactamente cómo se verá, no controlas cada detalle, pero sabes que si sigues vibrando en resistencia, la semana será más de lo mismo. Y si vibras en alineación, algo cambia. Tal vez sea sutil, tal vez sea obvio, pero algo se mueve, y ese movimiento es lo que marca la diferencia entre una semana que sobrevives y una semana que fluye. La paradoja es esta: cruzar parece arriesgado, pero quedarte es lo más peligroso, porque quedarte significa seguir empujando desde la fuerza, seguir resistiendo lo inevitable, seguir vibrando en la frecuencia que te mantiene atascado. Cruzar parece incierto, pero es lo más seguro. Porque cruzar significa alinearte con la geometría que organiza el universo, resonar con la frecuencia que Tesla vio en todo, y permitir que tu semana se reorganice desde el orden natural, no desde el caos aprendido. El lunes activa lo que el 369 preparó, pero solo si cruzas. Si dudas, el lunes pasa y la frecuencia se atasca hasta el próximo ciclo. Y aquí está el túnel. Una vez que cruzas no hay marcha atrás. No porque pierdas algo, sino porque ganas claridad. Y con claridad puedes volver a pretender que la resistencia funciona. No puedes volver a forzar lo que se resuelve solo cuando vibras diferente. Cruzar el umbral del 369 en este lunes significa que los próximos 7 días ya no se rigen por tu esfuerzo, se rigen por tu frecuencia, y cuando tu frecuencia se alinea, el esfuerzo se vuelve innecesario. Las puertas se abren, las conversaciones fluyen, los recursos aparecen, no por magia, sino por resonancia. Porque finalmente estás vibrando en la misma frecuencia que lo que dices que quieres. Ahora sientes ese ajuste final, como si algo en tu columna se enderezara por sí solo. No es postura física, es alineación energética. La frecuencia triple acaba de entrar completamente en tu sistema. Lo que viene después de este momento ya no es tuyo. Es del campo reorganizado. Tu única tarea es seguir las señales. Cuando algo se abre, caminas. Cuando algo se cierra, sueltas. Cuando algo llega, recibes. Cuando algo se va, lo dejas ir. No preguntas por qué. Confías en que la frecuencia triple ya sabe el camino. El lunes activa lo que el 369 preparó,
Y lo que preparó es una semana donde tú no tienes que forzar nada porque el campo ya lo organizó. Si llegaste hasta aquí, si todavía estás escuchando, entonces ya cruzaste. No necesitas confirmación externa. La confirmación está en tu cuerpo. Esa quietud fértil, esa respiración más profunda, ese espacio nuevo en el pecho. Eso que sientes es la frecuencia triple operando. Ahora haz esto. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No es para recibir más contenido, es para mantener la resonancia activa. Cada vez que vuelves a esta frecuencia, recalibras. Cada vez que te alejas, te atasca. La suscripción no es compromiso con un canal, es compromiso con tu propia alineación. Y si conoces a alguien que necesita cruzar este lunes, comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No por generosidad abstracta, porque cuando compartes una frecuencia, la amplificas. Y cuando la amplificas, la sostienes. Ahora percibes la frecuencia triple actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza tranquila de que algo cambió aunque no sepas exactamente qué. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. El lunes activa lo que el 369 preparó, y lo que preparó es una semana donde no persigues, permites, donde no fuerzas, fluyes, donde no controlas, resuenas. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. Lleva el 369 a tu semana, no como información, sino como vibración. Y observa cómo los próximos 7 días se reorganizan solos. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. El lunes activa lo que el 369 preparó, y tú acabas de activarlo.